versículo 18. Vamos a leer hasta el versículo 24. Libro de Apocalipsis, libro de Bereshit. Vamos a leerlo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a recordar nuevamente el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Vamos a leerlo hasta el versículo 24. Dice así la palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Dice, y el Hijo de Dios, que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe y servicio, tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo una poca cosa contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a la fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. He dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí que yo arrojo en su cama y su gran tribulación a los que con ellas adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y los corazones, y os daré cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuanto no tienen esas doctrinas, no han conocido lo que ellos han hallado, las profundidades de Satanás. Yo digo que no os... Aleluya, gloria a Dios. Dios me le bendiga a todos. Damos gracias a Dios en esta mañana, bendiciones para todos. Dios me le continúe bendiciendo. Vamos a compartir el mensaje en textos bíblicos que están aquí en esta mañana. He tomado este texto para enseñar algo importante acerca de las cosas de Dios y cada iglesia que Dios quiere formular y el deseo que Dios quiere con una iglesia. Cada iglesia, Dios ha mandado un recado de lo que quiere Dios para ese lugar, esa iglesia. Aunque las iglesias que menciona, que son 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis, no todas están diseñadas en particular, sino que todas se unifican en toda la iglesia que están en todo el mundo. Entonces, hoy le ha querido el Señor que compartamos este mensaje en este lugar. Y una de las cosas que podemos ver en esta mañana a través de la revelación que Dios le da al apóstol Juan para que lo enseñara a la iglesia, y una de las cosas importantes es la pérdida de la visión. La iglesia últimamente está perdiendo la visión. Y está perdiendo la visión, ¿por qué razón? Hay unas razones obvias que pierde la visión, por causa del pecado, por causa de la maldad. La iglesia va perdiendo, cuando hablo de esto, va perdiendo lo que de alguna manera lo llamamos iglesias, ¿verdad? Pero verdaderamente Dios, a través de este llamado, quiere hacer énfasis de lo que Dios quiere en cada lugar. Sin embargo, Él dice, escribe el ángel. Mira que le escribe directamente el ángel, o sea, el pastor de la iglesia, al pastor de la iglesia. El ángel, comparado en Apocalipsis, es el pastor de esa comunidad. Y tiene que llamarle la atención a él, porque él es el líder. Él es el líder y es el que lleva el enfoque de la dirección de la iglesia. Porque hoy por hoy debemos de saber que el patrón de los patrones, llamándolo así al Señor Jesucristo, es el que gobierna todas las cosas. Nosotros estamos aquí por misericordia de Dios, porque Él nos quiso colocar aquí. Y cada uno de nosotros tenemos que prestar servicio a Él o consultar a Él, que es la manera más sabia para poder dirigir una congregación, una iglesia. Entonces, le escribe a la iglesia, le escribe al ángel, dice, el ángel de Tiatira, dice,
el Hijo de Dios, quien tiene los ojos como llamas de fuego. Estas discreciones que describe ahí el apóstol es la postura de Dios que quiere mostrar cuál es el diseño que quiere presentar en cada comunidad, en cada iglesia. Y esta es una de las maneras que hoy por hoy la iglesia de Dios debe empezar a entender, ¿verdad? Dice, como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. O sea, la autoridad máxima es el que dice eso. Entonces, esto nos da las características de Dios y la forma de Dios que quiere hacer. Mira, Él es el quien quiere mostrar, primeramente, visión. Segundo, ¿verdad? Que esa visión, para cuando hay visión, esa visión comienza a generar algo positivo, porque hay una guía de Dios. Y cuando hay una guía de Dios, la revelación de Dios comienza a funcionar. Porque notamos un poco y miramos que Él, a pesar de todas las cosas, tenía cualidades. Y las cualidades están mostradas ahí. Y esas cualidades, para no ir tan rápido, vamos a mirarla y le decimos, ¿verdad? Y dice que dice, yo conozco tus obras, mira, cualidades. Yo conozco tus obras. ¿Y qué más? Amor y fe. O sea, y servicio. Tiene cualidades, pero no bastan. Hay hermanos que tienen cualidades en la iglesia. Hay iglesias que tienen cualidades, que tienen amor, pero no es suficiente para un momento difícil. No es suficiente para lo que viene, para lo que se enfrenta, para lo que hoy por hoy la iglesia de Dios necesita carácter, necesita visión. Necesita mostrar muchas cosas poderosas a través de la palabra de Dios. Y que Dios se vea reflejado en todo el escenario, que sea Él el que coloque todas las cosas para funcionar a bien las cosas que Dios quiere que hoy se manifiesten. Entonces no basta, yo conozco tus obras y sé que las obras, ¿verdad?, pueden ser mayor. Las primeras, las postreras pueden ser mayor. Pero tenemos que lograr que esa visión de Dios sea mayor, pero a través de la línea de Dios, de lo que Dios quiere. Primeramente dice que tiene los ojos como llamas de fuego, visión. Ahora, lo que hemos dicho y lo que hemos reiterado, por la maldad, acuérdense de los tiempos de Noé. Dice que el Señor, dice que la maldad del hombre era mucha y los designios del pensamiento del hombre de continuo al mal. Entonces, ahí necesitamos, hermano, porque el pecado está llegando de una manera terrible. Y no vaya a creer usted que el pecado va solamente a permear allá, va a permear a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que se convierte en el templo del Señor. La iglesia es el templo del Señor. Por eso los demonios desean cada día meterse en la gente. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios es la que va a presentar, oiga bien, a Jesucristo. Y la iglesia de Dios puede ser usted, yo, cualquiera que le abra el corazón a Dios. Acuérdense que el Señor siempre va a estar dispuesto. Y va a hacer conexión con usted. Pero falta ver si usted tiene conexión con Él. Y así lo dice Santiago. Santiago lo dice. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Tiene que haber una actitud de nosotros. No basta que Dios quiera y que Dios haya muerto en la cruz. No basta que tú sepas que hay milagros. No basta que venir a la iglesia. No basta eso. Son buenas obras, pero no garantizan nada. No garantizan nada. El Señor le dijo, mira, tú tienes buenas obras. Tienes fe, tienes muchas cosas. Cualidades que son interesantes, pero no basta. Y así vemos, hermanos, que nos conformamos simplemente con venir al culto. Nada más con acto de presencia. Creemos que ya todo eso, pero no basta, hermano. Un remesón de un momento duro no lo aguantamos. No lo aguantamos sinceramente. Entonces, primero el Señor le dice, ¿verdad? Primeramente, que tiene los ojos como llamas de fuego, porque tiene que tener visión. Lo segundo, ¿cuál es? Léalo, por favor. O sea, el bronce semejanza quiere decir limpio, firme, lavado, purificado. Los pies deben de ser de las mismas características del Señor Jesucristo. Donde Él se para, donde Él tiene el fundamento. Esto significa que la iglesia de Dios debe tener fundamento, y el fundamento es Cristo.
Si la iglesia no tiene el fundamento de Cristo, puede volverse simplemente cánticos, alabanzas, nada más. Y no hará más nada. Pero lo que Dios está interesado es esto, que cambiemos el discurso de las cosas poderosas para convertirnos en verdaderos hombres de Dios, líderes de Dios. Porque la situación está difícil. Tenemos que tener identidad de Dios. Yo no sé si usted se acuerda de lo que está pasando a nivel mundial. Ghana, muchos países están muriendo creyentes. Están muriendo, hermano. Y sin embargo nosotros, parece que no fuera con nosotros. Y la iglesia de Dios, ¿sabe qué dice? ¿Sabe qué dice Pablo? Cuando una iglesia se compone de varios miembros, dice que cuando el pie le duele, llora los ojos. Si usted le golpean el dedo, bien sea el grande o el pequeño, enseguida, y su mano corre a sobar donde le golpearon. Y así debe ser la iglesia cuando está unificada con el Señor Jesucristo. Dolernos por esos hermanos, aunque está lejos. Usted dirá, no, eso es por allá. Hermano, hay que pedirle a Dios para que Dios tenga misericordia y orar por ellos. Esta mañana el Señor me ponía a llorar por esos hermanos. O sea, no es que Él lo sale, porque yo le digo a usted, llore, y usted no llora. Y hermano, llore, no llora. Si llores por algo, porque le duele, porque el Espíritu está ahí, y te pone intensamente a orar y a llorar, para que Dios haga algo. Nos están matando miserablemente, simplemente por servir a Cristo, por adorar a Dios. Y ese cumplimiento de la palabra de Dios. Y sin embargo nosotros estamos sin tener visión de la realidad que el enemigo está destruyendo a la humanidad porque solamente sirve a Dios. Nada más por eso. Porque quiere entorpecer el mensaje, quiere llevarse el mensaje de Jesucristo y llevarse el mensajero, que es lo que lo publica y lleva el mensaje de Dios. Entonces, notamos esto, que sinceramente necesitamos en esta mañana de que entendamos que no basta simplemente tener cualidades del evangelio. Y nos quedamos ahí. Y a veces estaba recordándole a los hermanos ayer, estábamos en el ayuno compartiendo algo. No. Estábamos compartiendo en el ayuno y les decía yo, hermano, hay cosas que a veces nos acostumbramos a ser creyentes normalitos. Y tenemos que despertar, porque en el momento difícil, hermano, dijo el Señor, cuando no eres frío ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. Esto nos está indicando que sale del cuerpo, algo que no pertenece al cuerpo, que hace rechazo. Ahora, a veces Dios nos va a utilizar. Y usted no solamente se crea porque Dios puede utilizar a cualquiera de ustedes aquí. Lo va a utilizar. Lo va a utilizar para hacer un milagro. Lo va a utilizar para decir alguna revelación a futuro o presente o algo real que usted está pasando. Dios lo puede hacer. Pero no nos quedemos con eso. Busquemos la santidad de Dios. La santidad de Dios, que es la que debemos experimentar. Yo les decía a los hermanos, uno de los ministerios grandes que yo podemos ver hoy, que Dios levantó. Hermanos, si se me abre el cierre, porque se me dañó. O yo estoy caminando con cuidado. Entonces, ¿qué les quiero decir, hermanos? En ese momento estábamos hablándole ayer a los hermanos que había un hombre que Dios había levantado. Había levantado porque el pueblo de Israel estaba atacado por todo un ejército que lo quería destruir. Y hubo un milagro, porque yo no sé, las cosas que Dios hace son milagrosas. Si usted ve a Samuel, fue por un milagro. La mamá era estéril. Los papás de Sansón eran estériles. Y sucedió un milagro ahí. Le dijo, de esta matriz seca voy a sacar un hombre para que lo defienda. Y lo sacó. Eso nos indica que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Y este hombre lo sacó el Señor y dice que el Señor, me lo vas a santificar desde el nacimiento hasta el crecimiento
va a comer, le dijo, lo que va a comer es esto, no me lo vas a peluquear, no me lo vas a pasar por ninguna parte donde haya muerto. Todas las exigencias que había para forjar un nazareno o una persona apartada para Dios. Y quizás ahora en este momento, cuando eso no nos apartamos para Dios, y dice la palabra de Dios que comenzó ese hombre, guiado por el Espíritu, dice que apenas la mamá y el papá se unieron, el Espíritu llegó ahí y comenzó a andar el Espíritu Santo en él donde quiera que andaba. Y una vez caminando con los papás, iban de camino, él y los dos papás, porque apenas eran dos, y el que había nacido tres, la promesa del Señor. Y dice que sale un león joven y ataca a la familia, y viene Sansón lleno del Espíritu. Dice que el Espíritu se apoderó de él y comenzó ese león, un león joven, quiere decir que tiene mucha fuerza. Lo cogió y dice la Biblia que lo despedazó y lo mató. Dice que después del tiempo se regresó para ver el león joven. Dice que había dentro de él un panal de miel. Empezó a comer él. Ahora, ¿qué nos indica esto? Nos indica que de los problemas difíciles Dios puede sacar algo importante. Dios puede sacar algo poderoso. O sea, todas las cosas malas que te suceden, no puedes lamentar que algo Dios va a sacar ahí. Algo Dios va a sacar ahí. Algo saca dulce, de lo amargo saca dulce. ¿Qué te quiere decir? Dios comenzó a hacer una obra poderosa en él. Y dice que comenzó a hacer grandes cosas a través del Espíritu Santo. Y a hacer cosas incomparables que la gente se quedaba sin creerlo. Pero también ya se acostumbró a andar con el Señor. Bueno, comenzó a hacer cosas. El Señor le había prohibido que no se enamorara de una mujer y se enamoró de ella. Sin embargo, Dios lo seguía usando. Después comenzó a visitar mujeres extrañas, ¿verdad? Como prostitutas, y el Señor lo siguió usando. Esto es lo que te quiero decir. No puede bastar con lo que Dios te use. Y dice la palabra de Dios que comenzó a descubrir el acertijo que alguien le quería para destruirlo y para tratar de destruir lo que Dios le ha formado en él. Dios ha formado en nosotros algo importante. Dios ha forjado el Espíritu Santo en tu vida. Tienes que hacerlo crecer. El Espíritu Santo se puede apagar. Tú eres el que tiene la dinámica para que ese Espíritu comience a crecer. Así lo dice Pablo. Aviva el fuego del Espíritu que está en ti. Esto nos indica que ya lo tenemos. Pero puede estar ahí abajo, pero no le damos el crecimiento. Y esto es lo que sucedió. Este hombre comenzó a hacer grandes cosas guiado por el Espíritu. Y dice la palabra de Dios que cuando comenzó a revelar los secretos, tanto era las cosas que no tenía la conexión con él, que una de las cosas que pudo ver él, que cuando ya creía que Dios estaba con él, dice, no se había dado cuenta cuando el Espíritu Santo se le había ido. Le sacaron los ojos, perdió la visión, lo amarraron, lo mutilaron y llevó a una esclavitud terrible. Esto es lo que hoy importante podemos decir, hermano. El Espíritu Santo tiene que estar cada día más vivo en nuestras vidas. Porque puede ser que se puede apartar y Dios te puede usar y ya llega el tiempo que tú no vas a saber en qué hora se fue. Tenemos que saber, esto nos indica una cosa, ¿qué relación tenía él con el Espíritu Santo? Que no se dio cuenta en qué hora se fue. ¿Qué relación podemos hoy tener con la presencia de Dios que no nos damos cuenta si verdaderamente Dios funciona o no está funcionando? Si verdaderamente lo tengo o no lo tengo. ¿Te das cuenta lo terrible que puede ser esto? Porque el milagro no va a hacer que tú entres al cielo. Porque si no, el Señor le ha dicho, bueno, todo el que haga milagro se va para el cielo. No lo dice así. Porque el texto bíblico dice que en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nueva lengua, en tu nombre. Y él dice, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Qué nos indica? Que esta iglesia, a pesar de tener cualidades, estaba perdiendo la visión. Porque dice, vengo contra ti, que tienes una mujer ahí. Había una mujer que profetizaba, que estaba metiendo algo indebido, algo impropio, pero él lo toleraba. ¿No te das cuenta? Quizás en nuestras vidas estamos tolerando cosas
que no nos dejan ver más allá donde Dios quiere mostrarnos. No hemos conformado simplemente con algo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Simplemente con un beneficio que Dios nos da, puede ser algo que te ha beneficiado en tu vida y que de alguna manera está bien, pero está lejos de la presencia de Dios, que es lo más interesante que no se puede perder, porque quizás no te has dado cuenta en qué hora se ha ido el Espíritu de Dios. Necesitamos aprender qué manera hoy, cuando el Espíritu de Dios sabemos que está con nosotros y cuando no está con nosotros. Necesitamos levantarnos con una autoridad, porque el Señor le dijo: mira, tengo contra ti que toleras a esa mujer que está ahí. Había permeado dentro de la iglesia una persona que estaba enseñando, porque dice que profetiza, léalo para que usted, dice que profetizaba, o sea, decía cosas, estaba infiltrando algo diferente, un paganismo dentro de la iglesia, dentro de la congregación, y estaba llevando al rumbo abajo a la iglesia de Dios. Por eso Dios se manifiesta. No permita que Dios se manifiesta. Comience a buscar la gracia de Dios. Comience a buscar la unidad con Dios, porque hay algo que está afectando a la familia. Hay algo que está afectando a los hogares. Hay algo que está afectando a la congregación. Hay algo que está afectando tu vida personal. ¿No te has dado cuenta que hay algo que verdaderamente Dios no aprueba? Y que Dios necesita que hoy recuperes la memoria. Y que comiences a ser visionario de la realidad de Dios. No te conformes con migajas, como la mujer aquella cananea que se conformaba a recoger las migajas que caían de la mesa. Mejor siéntate a la mesa con el príncipe, que él te sirve el postre y te sirve el almuerzo y la comida. Entonces, una de las cosas importantes hoy, en esta mañana, para centralizar esto, y dice la palabra de Dios de una manera categórica, poderosa, dice: pero tengo contra ti estas cosas. Esa mujer que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos, llevando a una idolatría aparte de la presencia de Dios. ¿Qué nos indica esto? Esta mujer es la misma que Dios dice a través de aquel hombre rey de Acá. ¿Se acuerdan? Jezabel. Él hizo lo peor. ¿Sabe qué hizo este hombre? ¿Tú no sabes qué hizo ese hombre? Fundamentó su reino abajo. ¿Está tronando esto? Hermano, fundamentó la iglesia, teniendo fe de Dios, fundamentó en brujería su estatus para quedarse tiempos estables en el reino. Cogió el primogénito de él mismo y lo puso como cimiento. Como cimiento. Sacrificó, ¿cómo se llama eso? ¿Y qué estamos haciendo ahora? Hoy quizás hay gente que celebra en Halloween. Yo he visto iglesias ahora, estaba en las redes sociales, la iglesia que celebra Halloween, creyente, es Halloween evangélico. Yo nunca he visto eso. En las redes sociales ha caído tanta conmoción. Y dice: nos ganamos 30 personas para el Señor, disfrazados por el mundo y brincando. Donde dice: Señor, yo soy el Señor, y mi gloria yo no la comparto con nadie. Así lo dice Isaías 42:8 y 9. Entonces, tú ves el disfraz que está diciendo, que está diciendo: oye, tienes cualidades hermosas, quizás estás ganando alma para el Señor, pero tienes a alguien ahí, lo estás metiendo y se está apoderando. En nuestra vida personal y en nuestra vida espiritual quizás estamos metiendo algo que no nos hemos dado cuenta. Pero Dios quiere decirte hoy, en esta mañana, que comiences a revisar tu vida personal, comiences a revisar tu vida familiar, comiences a revisar tu vida aún económica, porque quizás estás en saber metiéndose por ahí. Y después que ya se meta, se adueña de todo. Y entonces el gobierno del Señor no estará. Y cuando creas que el Señor está gobernando, es ella propiamente. Mire, vamos a mirarlo. Creo que está en primer libro de Reyes, para hablar de esa mujer. Primer libro de Reyes, capítulo 16. A ver si el primer libro de Reyes 16.
16:30. Me lo lee suavecito, por favor. A mí me gusta que lean suave para poderlo entender. Oye, y reinó acá. Ese era el esposo de Jezabel. Ajá. Y reinó acá. Ajá. Hizo lo malo. ¿Sabe qué hizo? Cuando dice hizo lo malo, comenzó a hacer. ¿Sabe qué hizo hacer? Sacrificó a sus hijos y se lo llevó. ¿Y cómo hacemos cuando disfrazamos a nuestros hijos? Se lo llamó a Satanás. Dice Satanás, este es el hijo mío. Perdón, voy a coger esta gorra, hermano. Este hijo mío es tuyo. Lo voy a disfrazar y te lo voy a llevar. Simbólicamente lo está haciendo. Y se lo está llevando. Después, el niño se pone hiperactivo, se enferma. No sabemos qué está pasando con él. Pero claro, si también ha permitido que su niño haga parte de eso, ignorando las cosas, y bueno que dijo el Señor, mirad que nadie os engañe. ¿Y qué estaba sucediendo dentro de la iglesia? Tiene esa mujer, tiene cualidades, pero tenía una mujer ahí que estaba enseñando cosas a desviar la idolatría, al pecado, estaba viviendo el paganismo, estaba haciendo una adoración a Baal, el dios de las moscas. Y dice, está haciendo los malos. O sea, ¿qué estaba haciendo? Estaba cimentando los hijos en un reino para él quedarse. La persona que tiene ese pensamiento es despiadado. Eso no tiene que ver con nadie. ¿Oye? No importa sacrificar a su hijo, no importa sacrificar, sino para tener el estatus, para vivir y tener. Es una cosa increíble. Pensamientos que son tremendos. Sigue adelante, por favor. O sea, hizo lo peor que todos los que reinaron. Fue el hombre que hizo más atrocidades terribles, que es alarmante. Y no solamente eso, se casó con quién? Cogió a Jezabel, mujer pagana de los Dionisios. Venía de esa descendencia. No solamente hizo eso, sino que se casó con ella. Por eso que Dios repudia aquí, y ahora la toma aquella mujer. Es la misma enseñanza de la obra pagana que se está llevando dentro de la institución creyente. No está guardando la santidad. Está desviándose a un concepto diferente, menos la adoración a Dios. Nosotros tenemos que preocuparnos para que nuestra adoración vaya directa a Dios. Porque sabe una cosa, mi querido hermano. Cuando usted no tiene visión y no tiene visión delante de Dios, quizás su adoración la coge Satanás y se usurpa su adoración. Tenemos que tener cuidado. Que la adoración vaya directamente a Dios, que sea Dios quien reciba esa adoración. Porque si no, el culto se vuelve pagano. En los tiempos de Elías, que cuando vivía este hombre acá, ahí le tocó a Elías. ¿Y sabe cuántos profetas de Acera mató a Elías? Por eso, porque eso es el paganismo. El culto estaba por el suelo. El culto estaba por el suelo. Adoraban, tenían cualidades. ¿Sabe qué hacer ellos? Regalaban cosas, regalaban compras. Y hacían cosas buenas. Y quizás, eso parecía bien, ¿verdad? Pero no nos preocupamos simplemente por dar una cosa, sino para que nuestra integridad delante de Dios sea suficiente para adorar a Dios. Que no estorbe nuestra adoración al cielo. Habemos hermanos conformistas, nos conformamos con migajas. Tenemos que tratar de buscar la presencia de Dios de una manera máxima. El Señor es uno de los hombres que atravesó esa meta y lo aprendió Pablo. Pablo aprendió esa meta. Pablo se tiró a evangelizar y dice que comenzó a conquistar el mundo en aquella época. Comenzó a conquistar el mundo. Y en puras barcas, tirando remo, meses para llegar a un lugar, a llevar el Evangelio de Jesucristo. Una carta, demoraba hasta 3 meses para llegar cuando escribió las cartas. Pero se propuso, a pesar de las limitantes que había, y ahora no tenemos esos limitantes y estamos verdaderamente pobres en ese sentido, porque no hay una fe que verdaderamente prolongue una visión clara. Y esa visión es la que está denunciando el Señor en esta mañana, que debemos tener visión, no cualidades que solamente beneficien algo, sino que agraden a Dios. Y dice la palabra de Dios
que cuando el tiempo de Elías comenzó a restaurar el culto, si quiere lo leen el 18 o 18, de ahí mismo. La lucha que tuvo Elías es con la mismo paganismo que había. Adoraciones a Baal, adoraciones al pecado, adoraciones a la inmundicia. Ahí lo dice, ¿cómo dice, por favor? Y él respondió, yo no he juzgado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Y siguiendo los Baales, versículo 19. Envía pues ahora y congregan a toda Israel en el monte de Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera, joven de la mesa de esclavos. ¿Viste? Se beneficiaban de ahí, comían y todo. Estaban ahí, o sea, era un contentillo de todo. Aceptaban el paganismo. Menos mal que había un hombre que llamado Elías ahí. Y yo, ven acá, ¿tú crees que yo perturbo la sequedad que había? Y había una ruina terrible. Y había de todo, menos la bendición de Dios. Y le estaban echando la culpa, así como le echan la culpa al Evangelio. Todo viene por el Evangelio, toda la destrucción viene por eso están matando a los evangelios. Y el pecado está en la maldad de la gente, en los pensamientos de la gente. Y comenzó el Señor a restaurar el culto que estaba arruinado. Por eso hoy debemos restaurar el culto. El culto estaba hecho pedazo porque no había una adoración. Había algo filtrado dentro de la congregación que no dejaba que la adoración. Por eso la denuncia hoy del Señor es una denuncia real para volvernos al Señor y procurar de decirle, Señor, aquí está mi vida. Ayúdame a hacer la voluntad tuya. Quiero aprender a reflexionar. Quizás lo he hecho, pero no de la manera que tú quieres, Señor. Yo necesito de que tú me ayudes. Necesito que me enseñes. Y que ese Espíritu de Dios que esté ahí nos ayude de una manera poderosa. Otra vez te lo voy a repetir. Sansón lo usaba el Señor, pero no le bastaba eso. ¿Y qué pasó? Por eso, porque no había visión. Una mujer reiteradamente en el pecado del pecado, cuando uno reiteradamente está en el pecado del pecado, es un patrón que estaba repitiendo Sansón, caía y no se daba cuenta. La mujer le extendía la trampa y él no se daba cuenta. Cada rato le decía, oye, es el secreto, y él se lo decía y trataba de jugar con ella. Por eso no se juega, hermano. Por el pecado no se juega. Hasta el día que no tuvo visión y él creía que se iba a soltar y no pudo soltarse. Ya el poder de Dios, que era que lo hacía libre de momento, no estaba. Hoy debe preocupar a la iglesia de tener esa conexión con el cielo y saber que Dios está viendo de lo que hagamos. No podemos caminar así atropellándonos y buscando, corriendo, sino estar seguros. Y es una de las maneras que Dios quiere enseñar a la iglesia. Para despertar la verdad de Dios en nuestras vidas. Y comenzar a generar cosas importantes en nuestra vida, porque Dios te ha escogido. Estoy seguro que Dios te ha escogido. Porque cada uno de nosotros viene a esta tierra con un propósito. Y ese propósito quiere realizarlo. Lo que de alguna manera estamos dormidos no hemos entendido. Por eso Dios manda este mensaje. Para que tú comiences a levantarte. Y comiences a hacer algo diferente. Porque verdaderamente necesitamos la conexión con el cielo, que el Espíritu comience a hacer algo poderoso. Y dice la palabra de Dios que hoy por hoy la iglesia de Dios debe permanecer en esa virtud. Mira lo que dice el versículo 21. Te he dado tiempo para que te arrepientas, pero no has querido arrepentirte de su fornicación. O sea, reiteradamente, ¿qué hacía Sansón? Entonces, estaba reiteradamente, no, Dios me usa. Y si Dios me usa, pues yo que voy a ayunar, yo que voy a levantarme a las 3 de la mañana, yo que voy a ir a la vigilia. Si Dios me usa, si yo leo la palabra de Dios y lo entiendo. Y quizás la sabiduría, porque la sabiduría de Dios lo que quería ella de pronto es meter algo que creía, entre comillas, que era profundo. Mire lo que dice. Siga leyendo, por favor. Lleva tiempo que se aprende. Ve aquí que el arrojo en cama, en gran tribulación. Con ellos los que adulteran, los que hacen parte de esa religión, los que hacen parte de esa conexión. Dios quiere, dice, los voy a mandar en cama.
Por eso hay, hermanos, son fórmulas que Dios nos está dando, que lo que viene a veces no viene por casualidad, es por algo. Por algo. Vamos a leer el versículo que viene. ¿Y qué dice? Y sus hijos le diré de muerte. ¿Quiénes son los hijos? Los que siguen esa doctrina, los que están conformes con eso, los que verdaderamente no notan del mal ni del bien, sino que siguen de alguna manera y hacen compartir de lo mismo. Yo te quiero decir que Dios te ha llamado a santidad. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. No nos conformemos con este tiempo. No os conforméis, dijo Pablo, con este siglo, transformado de nuevo la renovación de nuestro entendimiento, y el entendimiento es Cristo, para que compruebes cuál es la voluntad. No hemos comprendido cuál es la voluntad de Dios, y la que agrade a Él, y la que sea perfecta, para perfeccionar a sus líderes, para perfeccionar la nación, para perfeccionar a la iglesia, para que dé testimonio solamente con caminar y hablar. Y dice la palabra de Dios, en el versículo 24. Pero vosotros, ¿qué? En Tiatira, cuanto no tienen que. O sea, ella le está diciendo: oye, yo quiero profundizar. Usted, el mensaje, mira el mensaje cómo se lo metió. Para que ustedes profeticen, para que profundicen el conocimiento. Y todo el mundo se puede enseguida. ¿Cuántas redes sociales a veces quieren profundizar tu conocimiento y estamos ahí como léelo ahí? Pero son astucias. El Señor lo dijo. El Señor le dijo: mirad que nadie nos engañe. Y ella estaba mostrando, le decía: yo quiero mostrarle a ustedes la profundidad del conocimiento. Y ese era el lema de ella. Y le digo: yo quiero que ustedes profundicen el conocimiento. Y todo el mundo dice: oye, yo quiero conocer más de Dios. Pero a través de eso era algo que estaba disfrazado para tratar de envolver a una iglesia, a una nación que verdaderamente tenía una visión de Dios. En este tiempo no lo podemos descuidar. El tiempo donde tenemos que levantarnos y solamente el Espíritu de Dios puede ayudar. Así lo dice el Señor. Dijo el Señor: les enviaré el Espíritu para que los guíe a toda verdad y les haga entender todas las cosas y puedan saber y conocer todas las cosas. Es urgente, hermano, que el Espíritu Santo sea el pilar de la iglesia. Yo siempre se lo he dicho a los hermanos, siempre se lo he dicho que el único que va a entregar cada uno de nosotros a Jesucristo va a ser el Espíritu Santo. Eso lo dice en los últimos tiempos y lo he repetido varias veces. Cuando dice el Señor en Mateo 25, dice que todas llenaron sus lámparas, pero no todas llenaron, no todas estuvieran en aceite. Aunque tenía lámpara, representa la palabra de Dios. A veces tenemos mucha Biblia, pero no tenemos ¿qué? No basta simplemente tener Biblia, falta el aceite. Y dice: las insensatas, las perezosas, no llevaron consigo el aceite, mas las prudentes sí. Y cuando vino el momento, se les vino los problemas difíciles, se les apagaron las lámparas y las otras las tenían encendidas y querían que le dieran. Porque a veces queremos que nos regalen todo y no hay un camino de mostrar la bendición de Dios para que nosotros penetremos a Dios y verdaderamente conozcamos la realidad de Dios. Necesitamos despertar, hermano. Necesitamos que la iglesia comience a despertar. Hoy es el día de nosotros venir y decirle a Dios que nos perdone. ¿Cuánto estamos dispuestos a decirle esta mañana que Dios nos perdone? No tiene necesidad de levantarse. Yo quiero que usted lo haga ahí, pero voy a hacer una oración de perdón. Y voy a hacer una oración de sanidad. Hoy Dios va a sanar gente aquí. ¿Oye? Y voy a orar para eso, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias